Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jonathan Uriel Valencia Castro, soy alumno del Instituto Tecnológico de Tijuana, actualmente cursando la carrera de Ingeniería Industrial. Antes de entrar al tema, me gustaría primero a la persona que esté viendo este video, esperar que se encuentren bien, sus familiares se encuentren bien y asimismo que se mantengan salvos en sus casas, tomando sus respectivas medidas de cuidado. Y bueno, entramos en tema. Esta presentación tiene el propósito de exponer la unidad 4 de la materia gestión de costos, que lleva por nombre sistema de costos predeterminados. Esta materia es impartida por la docente Claudia Félix. Con la introducción, pues como les comenté, tenemos la finalidad, ¿no?, de presentar el sistema de costos predeterminados y por ello empezaremos con dar una breve explicación de los conceptos que corresponden a cada uno de estos costos predeterminados, sus respectivos objetivos y características que representan cada uno de ellos. El propósito de esto es que nosotros podamos comprender cuáles son los variables o cuáles son los puntos que conforman estos costos predeterminados, este sistema. Y por ende, vamos a revisar esta información que comenté y asimismo al último vamos a revisar un ejemplo de cada uno de ellos. Tomando en consideración la situación actual que estamos viviendo en el mundo, mi intención era completamente de tener a alguien experto que me pudiera asesorar para poder presentarles la información más clara, más exacta y más precisa. Sin embargo, pues por la actualidad no se pudo concretar esta persona. Sin embargo, con todo el respeto que la materia debe y con todo el respeto que gestión de costos representa, vamos a tomar la información que encontramos en los sitios de internet asimismo vamos a exponerlo de la manera más adecuada posible utilizando ejemplos reales y simples. Entramos primero con el sistema de costos predeterminados. ¿Qué es? ¿No? De acuerdo a la página EcuRed, observamos que los costos predeterminados se calculan antes de hacer o terminar un producto o servicio de acuerdo a lo que se vaya a hacer, ¿no?, de nuestra organización. Y estos se dividen en costos estimados y costos estándares, aunque también abarcaremos costos indirectos predeterminados. Entonces, si podemos observar, tenemos tres clasificaciones: estimados, estándares y indirectos predeterminados, que son los que estaremos observando durante toda esta presentación. Cualquiera de estos tipos de costos predeterminados pueden operarse en base a órdenes de producción, de proceso, de productos o de cualquiera de sus derivaciones. Entonces, si pudiéramos observar, el propósito de calcular estos o de conocer los conceptos de costos predeterminados o encontrar nuestros valores es que nos va a permitir reducir el riesgo que las decisiones futuras nos vaya a implicar dentro de nuestras organizaciones. Y por ende, empezamos primero con costos estimados. Los costos estimados son aquellos que se obtienen antes o durante el proceso de producción o al finalizar un periodo contable. Se basan en el conocimiento y experticia de los encargados de producción, así como observaciones empíricas y en la tendencia histórica de los costos. Entonces, en pocas palabras, los costos estimados nos dicen lo que puede costar un artículo, mas no necesariamente tiene que ser ese precio exacto. Puede ser más, puede ser menos, ¿no? Los objetivos que podemos encontrar para los costos estimados son que este nos va a permitir tener un control de operaciones y de gastos. Es decir, si yo fijo mi producto, por ejemplo, este control, a un precio de 500 pesos, puede que mi producción o mis operaciones y mis gastos me demanden más y que a la mera hora que yo quiera vender este producto me salga contraproducente porque gasté más en operaciones y gastos y recibí menos ganancias. Asimismo, la determinación confiable del costo unitario y sus derivados es fijar el precio de venta, valuación de la producción en todas sus fases y estados, tanto WIP, que es Work in Process, trabajo en proceso, defectuosas, averiadas, etc. Algunas características que estaremos observando en los costos estimados son los siguientes: que para establecer el costo estimado no se utilizan bases científicas, solo aproximaciones, no son exactas, no son exactos estos costos. Asimismo, las estimaciones son expresiones basadas en experiencias pasadas, en cálculos establecidos sobre estadísticas preliminares y por un conocimiento profundo de la empresa y la industria en particular. Entonces, no necesariamente tiene que haber una persona que no sepa cómo hacerlo, ¿no? Puede hacer todo por medio de experiencias anteriores, por el método empírico.
Otra característica que encontré interesante para los costos estimados es que estos nos indican no lo que debe costar, sino lo que puede costar el producto. O sea, es para nada más tener como cuando como dice el dicho, denteándole el agua a los tamales, ¿no? Para más o menos saber cómo va a estar el producto, el precio del producto. Otra característica importante que encontré es que son utilizados por aquellas empresas que siguen un sistema de costos históricos, por lo cual se basan en costos reales del pasado. Entonces es como una tendencia que las empresas revisan y dicen, bueno, ¿cómo me fue el año pasado? Vendí 20,000 piezas y las vendí a este precio, pues yo creo que este año que viene las voy a vender un poquito más y voy a vender las veintitantas mil piezas y voy a hacer mi estimado a partir de ahí. Otra característica importante es que se usan como guía para la determinación del precio y para elaborar cotizaciones a clientes. O sea, yo ya teniendo mi historial y viendo que si fue factible para mi empresa, mi organización, y un cliente viene y me dice, oye, ¿tú cuánto me vendes los controles en una orden de 40,000? Pues yo ya le hago una cotización de que, mira, pues yo los estoy vendiendo a este precio y tomando en cuenta que ese precio que yo voy a dar es uno que ya manejé y que me está dando resultados. El penúltimo característica que se me considera importante es que son obtenidos antes de iniciarse la producción. Es esencial tomar en cuenta cierto volumen de producción para así poder determinar el costo unitario para esa cantidad. Y por último, las variaciones existentes al comparar los costos estimados y los costos reales siempre deberán ajustarse, a lo real, conciliando con las cuentas afectadas. Como podemos observar en esta pantalla tenemos ventajas y desventajas de los costos estimados, estando en verde las ventajas y en rojo las desventajas. Marqué tres, no son los únicos, puede haber más, pero para mí estos son los más importantes. Por ejemplo, en las ventajas podemos observar que la estimación más precisa, por lo que garantiza cantidades de tiempo y costo más confiable. Otra ventaja es que se basa en un análisis detallado del proyecto. Y por último, provee una base para monitoreo y control, medición de rendimiento y gestión. Asimismo, una desventaja que podemos observar en el lado derecho de la pantalla, las letras rojas, es que requiere de tiempo para desglosar el proyecto en piezas más pequeñas. Genera más costo por la inversión del tiempo, no por lo que yo tenga que realizar, sino por el tiempo que me consume. Y asimismo, y este es muy importante este punto, se requiere que el proyecto esté bien definido y comprendido antes de que se inicie el trabajo. Por ejemplo, entramos al ejemplo práctico de del costo estimado y nos dice la base para incorporar los costos estimados a la contabilidad de la empresa yace en los siguientes datos. Puede ser de cualquier producto que uno tenga. Yo me gustó este ejemplo porque es genérico, no se está dando un producto en específico, lo podemos aplicar para infinidad de cosas. Cálculo de la hoja de costos estimados por unidad. Materia prima 200, mano de obra directa 300, gastos de fabricación 150. Entonces si eso lo sumamos nos da un total de 650. ¿Esto qué es? Pues bueno, esto es nuestro total de costos estimados del producto. Asimismo, esto se registra en la contabilidad del periodo de acuerdo a la cantidad producida. Entonces, si nosotros tomamos nuestros 650 y decimos, bueno, yo quiero producir 300 unidades, mi producción, mi base en los costos estimados sería de $195,000, pesos, la moneda que se vaya a manejar o equivalente, ¿no? Y dice que en realidad producimos 200 unidades a costos estimados de 650 por 200, que por las 200 unidades a 650 son 130,000. El costo de la mercancía vendida a costos estimados nos dio un total de 130,000. Registro de los elementos de costos reales total del producto 850. El costo de la mercancía vendida a costos reales incurridos nos dio un total de 170,000. Entonces aquí ya vemos que hay una diferencia, ¿no? De los costos estimados a los costos reales. Entonces, ¿qué se va a hacer? Bueno, observamos lo siguiente. Confrontar el costo de la mercancía vendida, entre paréntesis CMB por sus siglas, ¿no? Con costos estimados versus con costos reales. Entonces aquí hacemos la diferencia, que tenemos los costos estimados 130,000 y costos reales 170,000. Se determinan de las variaciones entre el costo real con el estimado generando el ajuste contable, que sería de 40,000. Y entonces esto nos va a hacer que ajustemos nuestro precio en 200. O sea, tenemos el mínimo que son 650 y máximo 850. Yo posiblemente para el siguiente periodo, para el siguiente año, este control, si yo lo estoy vendiendo en 500, pues bueno, lo voy a vender ahora en 700
o en 600. Puedo mantenerlo en ese rango, puesto que mi costo estimado contra el costo real del año pasado me indicó este valor que le puedo agregar al producto. Ahora entramos con los costos indirectos predeterminados. De acuerdo con Neuner, en 1986, los costos indirectos predeterminados es un sistema que calcula sus costos con anticipación a la fabricación real del producto o a la conclusión de un contrato especial con la finalidad de su comparación con los reales. Lo que podemos observar es que los costos indirectos predeterminados son los costos ya sea de mano de obra indirecta, materia prima e insumos que se calculan antes de comenzar el proceso de fabricación de un artículo o de la prestación de un servicio de estos. Como se sabe, se puede clasificar en dos: costos estimados y costos estándares. Entonces, ¿esto es específicamente para qué? Para todos los costos indirectos, para todo aquello que no vaya directamente hacia un producto en sí, sino que sea parte de. Entonces, los objetivos de los costos indirectos predeterminados nos dice lo siguiente. El primer objetivo es que los costos estándar y los costos estimados pueden operarse en base a órdenes de producción, procesos continuos o cualquiera de sus derivaciones. Otro objetivo es que uno de los objetivos principales es fijar los precios antes de comenzar la producción. El tercer punto es establecer patrones de medida para comparar lo hecho de lo planeado con el fin de corregir ineficiencia en producción. Cuarto punto es que nos va a facilitar la elaboración de estados financieros sin necesidad de hacer inventarios físicos de la producción en proceso. Y por último, auxiliar a la gerencia para tomar decisiones para el control de los procesos. Las características que podemos observar para los costos indirectos predeterminados nos indica lo siguiente, que como tenemos dos clasificaciones, estimados y estándares, para los costos estimados sabemos que es nuestra técnica de costeo empírico, ¿no? Como lo comentamos anteriormente, y que todo se ajusta al costo estimado y al real al final de la temporada, o al final del año, o al final del periodo. Y estas se van a aplicar cuando las operaciones de fabricación son muy sencillas. Los distintos artículos elaborados son pocos en características y en tamaños, y se estima que las variaciones sean pequeñas entre un periodo y el siguiente, o sea que no sea algo exponencialmente diferente, ¿no? Para las características de los costos estándares, que vendría siendo la otra clasificación y que estaremos tocando base a continuación, podemos observar que son los costos planeados de un producto y general se establecen antes de que inicie la producción. Estos no nos fija una meta. La diferencia entre los costos estándar y los reales indican que el grado en que se ha logrado un determinado nivel de actuación. Bien, entonces para comprender más este tema de los costos estándares vamos a entrar actualmente al costo estándar, al tema y empezamos primero con los costos estándares, ¿no? Que es, bueno, de acuerdo a la profesora María Estela de la página que está al final, vamos a tomar la bibliografía, nos demuestra que estos son la cantidad que un producto debería costar o el llevar a cabo una actividad de un proceso para un periodo determinado. El sistema de costo estándar es una técnica que se ubica en las etapas de planeación, coordinación y control de proceso administrativo. El objetivo de este mismo es servir como base para obtener el costo del producto, proveer a los directivos de las empresas o gerencias una base para medir la eficiencia de sus operaciones, proveer información amplia y oportuna, control de operaciones y gastos, determinación confiable del costo unitario. Entonces, ¿qué podemos observar aquí? Bueno, para los costos estándares y los costos estimados hay un punto que sí me interesa mucho y que coinciden en ambas clasificaciones de estos costos predeterminados. Es que los dos están buscando controlar las operaciones y los gastos. Ellos quieren mantener lo más simple posible para seguir produciendo lo mismo o más. Características del costo estándar. Los costos estándar se enfocan precisamente en contener información de manera unitaria. Esto quiere decir que al momento de que se realiza el costo se apoyan en los requisitos normales de la calidad y eficiencia de cada una de las unidades producidas con el fin de satisfacer las necesidades de las fuerzas del mercado. Y asimismo, este nos mide el grado de eficiencia en el cual se encuentra operando la empresa. Entonces, si yo tengo muy buenas ventas, si yo tengo buenos resultados, bueno, con eso puedo yo medir qué tan eficiente es mi empresa, ¿no? Y eso es muy bueno, es positivo para las empresas, o no tanto si tenemos una eficiencia baja o una eficiencia mala. Ventajas y desventajas de los costos estándares. Asimismo, como les comenté, en verde tenemos las ventajas y en rojo tenemos las desventajas. Esos son los puntos que yo consideré importantes, mas no son los únicos, como les vuelvo a comentar.
Y por ejemplo, en una de las ventajas tenemos de que la información es más oportuna y anticipada de los costos de producción. Otra ventaja es que la planeación científica de la empresa, ya que para implementarlos se necesita contar con una planeación previa de producción, la cual se considera qué producto se hará, cómo, dónde, cuándo y cuánto costará este producto, ¿no? Y por último, podemos observar que se optimiza la planeación de las operaciones futuras. Estos puntos rojos, que son las desventajas, nos indica lo siguiente, que son aplicables para empresas cuya planta de producción sea racionalmente organizada, ¿no? Para un poco de empresas un poco más robustas, más estables. No se adaptan a cualquier tipo de empresas, puede ser empresas que no encajen dentro de este parámetro. Y asimismo no son recomendables para empresas pequeñas. Por último, no se recomienda para las operaciones por órdenes pequeñas, porque esto al final nos va a salir contraproducente, ¿no? Los costos estándares, no sabremos cómo va a ser el comportamiento el siguiente periodo de nuestro producto. Y para esto entramos con un ejemplo. El costo estándar de una chaqueta de piel incluye pues nuestros costos de materiales, que son zippers, botones, piel, lo que uno quiera agregarle, ¿no? A material impermeable, como sea. El costo de mano de obra es el tiempo que la gente se tarda, ¿no? Para procesar el producto. Y ese tiempo que se tarda es dinero que se paga. Entonces los costos indirectos de fabricación es la depreciación de la máquina cortadora de piel, electricidad, renta, agua, luz, teléfono, todo lo que se tenga que pagar con nuestros costos indirectos. Los costos directos como el material y la mano de obra son los costos que pueden ser específicamente atribuidos de una unidad de productos. El costo estándar para los costos directos de un producto involucra dos componentes, los componentes de precio y el componente de cantidad. El costo estándar es una unidad de producción que se calcula multiplicando la cantidad estándar a ser usada por el precio estándar por cantidad de medida. Entonces, entramos de lleno al tema de las chaquetas y nos dice que una chaqueta de piel contiene un promedio de 2 metros de piel con un costo de 16, vamos a decir que dólares, ¿no? 16 dólares por metro. Un zipper con un costo de 5 por metro y dos botones con un costo de 50 centavos cada uno. Basándonos en un estudio de tiempo hecho recientemente por la administración, una chaqueta requiere un promedio de 5 horas de tiempo dedicado de un empleado para producirse. A los trabajadores de producción se les paga un promedio de 10 dólares la hora de trabajo, incluyendo los beneficios sociales. El costo estándar para los costos de MP y MOD será, como podemos observar, aquí tenemos nuestra tabla. Tenemos los materiales con sus respectivos precios que nos viene indicando aquí el inciso. Nos viene indicando el costo total de material, el costo total de mano de obra y el costo directo total por producir la chaqueta, que sería 88. A lo largo del año la compañía de chaquetas de piel comprará piel, zippers, botones y les pagará a los empleados de producción. Pero ¿qué pasaría? Y aquí nos plantea 4 puntos importantes. 1. Si la compañía encontrara piel a un precio más barato con un nuevo proveedor, el cual le estará ofreciendo un descuento. 2. Una máquina nueva ha sido adquirida por la máquina para minimizar la cantidad de material requerido. 3. Debido a una orden muy especial, la compañía tuvo que pedir a sus trabajadores que la produjeran en horas extras, es decir, al 150%. 4. La máquina nueva mejoró la productividad y ahora se usan solo 4.8 horas para producir una chaqueta. Dichas diferencias darán lugar a variaciones entre el costo actual y los costos estándar presupuestados de la siguiente forma. Los costos indirectos de fabricación. Entonces, como sabemos, los elementos que varían directamente con el volumen, los costos variables y los elementos que son los costos fijos. Entonces, los presupuestos de costos indirectos son una manera de presupuestar el costo indirecto que es ignorado los efectos del volumen. A este enfoque se le denomina presupuesto de costos fijos. Bajo este enfoque, la administración determina el monto de los costos indirectos que debe tener en base a un nivel de producción normal. Este gasto total viene a ser presupuestado contra el actual con el cual el desempeño de costos es medio, independientemente del nivel de producción actualmente logrado. Ejemplo de esto sería lo siguiente. Tenemos aquí nuestra tabla, ¿no? Y aquí tenemos nuestro costo indirecto permitido en miles. Entonces son miles, Y renta 500, depreciación de maquinaria 500, supervisión 1000,
Material directo 800, electricidad 800, total 3600. Dice que el desempeño al final del año podría ser medido contra 3600 totales. Sin embargo, el no tomar en cuenta la verdadera naturaleza de los costos puede llevar a un gerente a tomar conclusiones inexactas acerca del desempeño. Por un ejemplo, asuma que este presupuesto está basado en un nivel de producción normal de 160.000 chaquetas de piel. También asuma que los costos de electricidad, que representan en parte a las máquinas de cortar y coser, varían con el nivel de producción. Entonces, si 200.000 chaquetas son producidas durante el año, los costos de electricidad se excederán de 800.000, digamos que estos fueron un total de 1.000.000. Comparando esto con un presupuesto fijo, el gerente puede decir que el supervisor de la bodega hizo su trabajo mal en cuanto al manejo de los costos de electricidad, cuando en realidad el exceso de gasto se debió solamente a las 40.000 chaquetas extra que se produjeron. Entonces es muy importante contextualizar todo lo que se esté realizando en las organizaciones para poder determinar exactamente y precisamente los costos que se van a manejar y dónde y cómo y cuánto va a ser, ¿no? Comparación entre costos estimados y costos estándares. Aquí tengo una breve tabla que de los puntos que para mí se me hicieron muy interesantes tanto para los costos estimados y estándares y los comparamos entre cada uno de ellos. Por ejemplo, los costos estimados se ajustan al histórico, a lo que hemos realizado anteriormente. Y en el estándar, los históricos se ajustan a los estándar. Eso se me hizo muy interesante. Asimismo, los estimados están modificados por las variaciones y en los estándares no son afectados por las variaciones. Los estimados tienen una técnica primaria de evaluación y los estándares tienen una técnica máxima de evaluación. Y por último, en los costos estimados tenemos una implantación barata, pero con un sostenimiento caro por el tiempo que se nos consume, ¿no? Y el estándar tiene una implantación cara y un sostenimiento barato. Nada más que se me pasó poner ahí, ¿no? Pero es barato. Entonces, es ahora sí que balancear y de acuerdo a que si tu empresa realmente le aplica este tipo de costos, bueno, pues irnos orientando más o menos para saber cuál es el que más le entra óptimamente a nuestra organización. Por último, como conclusión, podemos observar que el sistema de costos predeterminados es muy importantes para las organizaciones tanto grandes como pequeñas, y así mismo es muy importante recalcar que el punto anterior nos indica que no todas las empresas pueden aplicar costos estimados y no todas las empresas pueden aplicar costos estándares. Entonces es muy importante saber cuál le aplica a nuestros productos y cuándo y cómo hacerlo. De mi parte yo espero que esta presentación haya sido lo más claro posible y que hayamos podido comprender un poco más, ¿no?, de lo que viene siendo nuestro sistema de costos predeterminados. Sabemos que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. A lo mejor en la práctica muchos aprenden más y muchos aprenden bien aquí en la teoría. En lo personal se me hizo un tema súper interesante. El sistema de costos predeterminados es algo que los podemos observar en planeación y estoy muy seguro que es una base fundamental para mantener los costos y también nuestro precio del producto en un nivel y que no se dispare un año para arriba o para abajo y que se mantenga todo estable. Entonces para mí se me hace súper importante que sepamos bien diferenciar cuál es cuál y dónde se aplica cada uno. De mi parte sería todo. Por último revisamos tantito la bibliografía por si gustan tomar datos donde tomé la información. Claro que es la información que se me hizo más interesante y que se me hizo más concreta y directa. De mi parte sería todo. Muchas gracias.